Una, dos y... Re. Un auditorio está repleto de cientos de desarrolladores de videojuegos, y mientras se apagan las luces, un hombre está finalmente listo para revelar los resultados de décadas de maquinaciones. Lo está arriesgando todo en este proyecto, y al mostrar una imagen 3D en pantalla, la respuesta es... nada. Una audiencia completamente en silencio. Había arriesgado todo para nada. Detrás de una pequeña caja milagrosa está la historia de un cantante de ópera, un agente musical y un visionario, los cuales tendrían que enfrentarse a amenazas tanto externas como internas de su empresa para crear un producto que definiría la infancia de millones. Esta es esa historia. Casi todos los jóvenes estaban en el alistamiento militar y se dirigían a la guerra. Pero en una cama, un hombre se quedó atrás. Su nombre es Norio Oga, y un caso de tuberculosis había cortado todas las posibilidades de enlistarse en el ejército. Esto resultaría ser una bendición disfrazada. Mientras la mayoría de sus amigos pelearon y murieron en una guerra que Japón perdería, Oga aprovechó el tiempo en cama para profundizar sus estudios en sus dos grandes fascinaciones, la física y la teoría musical. Madre mía. O sea, qué coincidente, ¿no? Qué flipe. Para cuando su salud mejoró a los 20 años, Japón se había rendido y fue libre de perseguir su sueño de ser cantante de ópera. Y es durante Literal de la que se salvó y poderse dedicar a lo que a él le gustaba. sus estudios que una decisión impulsiva cambiaría la vida de millones para siempre. Oga a menudo grababa sus interpretaciones para revisarlas y refinarlas, pero la cinta que usaba bastaba para la palabra hablada, pero era terrible para la música. Estaba tan irritado por la mala calidad que sin pensarlo escribió una carta acalorada directamente a la empresa local que fabricaba la grabadora, una empresa que se convertiría en Sony. Así que imagina su sorpresa cuando recibió una propuesta como respuesta. Le ofrecieron un trabajo de medio tiempo como consultor para ayudar a mejorar las grabadoras. Joder. Te imagínate que te quejes a algún sitio y digan, tienes buen oído, te pillamos si quieres, para que nos ayudes a mejorarlas. Un flipe, ¿eh? O sea, es como si me pillaran a mí de beta tester. Yo feliz de la vida, ¿eh? Con los años, el trabajo de medio tiempo se convirtió en tiempo completo, y Oga se encontró influyendo en la dirección de Sony en muchas maneras que no esperaría. Jefe, creo que tiene entre manos un problema bastante grande. No entiendo, ¿a qué te refieres? La calidad de los productos de Sony ha aumentado drásticamente en los últimos años, pero es muy difícil reconocerlos. ¿Quién hizo esto? ¿Puedes saber qué es un Sony? No, no puedes. Necesitamos un lenguaje de diseño unificado. Vale ya, hazlo de una vez. Y así, Oga se convertiría en el hombre responsable de lo que sería la estética de los productos Sony, que llevaría algunos de los dispositivos de consumo de media más influyentes de la historia mundial. Y sin embargo, es una de sus contribuciones más pequeñas. Bajo su sugerencia, Sony terminó siendo una maniobra para no solo fabricar dispositivos de media, sino también para crear el media que la gente consumiría. Esto condujo a una serie de adquisiciones que darían lugar a Sony Pictures y, más importante para la historia de hoy, Sony Music. Para 1989, Oga tomaría su forma final, CEO de Sony. Había llegado a la cima de la compañía con la... Madre mía, llegó a la cima de la compañía habiendo iniciado con una carta quejándose de que mejoraran el sonido. que había estado tan enojado y la convirtió en un imperio mediático. Y aún así, era un imperio que estaba dolorosamente poco preparado para la revolución digital que se avecinaba. Para esto, necesitamos conocer a otro de nuestros personajes de hoy, una persona cuya experiencia daría forma a los videojuegos para siempre. Mientras sucedía todo esto, la vida en Japón de posguerra estaba cambiando rápidamente para todos, incluyendo el hijo de un propietario de una pequeña imprenta, Ken Kutaragi. Este Ahí. joven era un poco diferente. Su pasión por la electrónica marcó toda su vida, y era el tipo de niño que parecía más interesado en entender cómo funcionaban los juguetes que jugar con ellos, por lo que no es de extrañar que terminara en una carrera en la Universidad de Electrocomunicaciones de Tokio. Pero justo cuando estaba a punto de obtener su título de electrónica, ocurrió un desastre. Su padre había enfermado terminalmente. No te preocupes, papá, estaré siempre aquí, yo me encargo de la tienda. No me importa que sigas mis pasos, estás destinado a algo mucho mayor. Toma todo mi dinero, no lo necesitaré a donde voy. Encuentra un trabajo que te apasione y haz que valga la pena. Ken se E hizo que valiera de la pena, del todo. sorprendió con este giro inesperado, pero estaba listo para aprovechar la oportunidad que su padre le había brindado. Y solo había una empresa con el tipo de proyectos que le gustaban: Sony. Ahora, llegar allí no fue un proceso sencillo. Justo ese año Sony básicamente había dejado de contratar nuevos ingenieros debido a una... Venga, dilo. crisis petrolera.
La misma crisis petrolera que parece que nunca puedo dejar de mencionar. Pero hicieron algunas excepciones para candidatos prometedores, incluyendo a Ken Kutaragi. Su plan era simple. Era el tipo de persona que pensaba en décadas y quería pasar los próximos 10 años aprendiendo todo lo que podía sobre la empresa y convertirse en un experto en electrónica digital. 1983. Habían pasado 10 años desde aquella promesa. Mientras Kutaragi se detiene en una tienda de electrónica, busca rápidamente en los estantes algo específico. Sony había colaborado con algunas empresas para crear un nuevo estándar de computadoras domésticas japonesas denominadas MSX. Y a aquel le encantaba la idea de conseguir una de esas para que jugara su niño pequeño. Pero algo más llamó su atención, una caja blanca y roja con algo llamado un Family Computer, un producto de Nintendo, la empresa de juguetes, los chicos de Donkey Kong. Para ser un ordenador era un poco peculiar, con 2 mandos para jugar incluidos pero sin ningún teclado. Es que esto es una revolución tecnológica, tuvo que ser flipante vivirlo. Pero era tan barata que podía permitirse comprar ambos y que su hijo eligiera. Después de presentarle ambos al niño, se sorprendió cuando el MSX fue rápidamente ignorado en favor de la fácil de usar Famicom. Qué fascinante era esta revelación para él. Fue la consola dedicada de juegos la que claramente atraería a la audiencia general. Un nuevo objetivo se estaba creando en su cabeza. ¿Qué necesitaría él para hacer una consola? Un año después, Ken Kutaragi visita un centro de investigación de tecnologías experimentales de Sony, y una demostración en particular llama su atención. Un prototipo que simplemente se llamaba System G. System G, que se lanzaría al mercado años más tarde como el Sony DME9000, era un dispositivo destinado a agregar efectos 3D en tiempo real a la transmisión de televisión. Kutaragi no podía creer que la tecnología fuera capaz de generar algo como esto. Es que esto tenía que ser un flipe. Si esto podía convertirse en una consola de videojuegos. La idea, por supuesto, era imposible en este momento. Este era un dispositivo que se vendería por decenas de miles de dólares. Pero Ken Kutaragi era un hombre que pensaba en décadas, y con solo una proyección básica del ritmo de la miniaturización tecnológica, estaba dispuesto a apostar que podría empaquetar esto en un dispositivo de consumo en exactamente 10 años. La pasión se reavivó en él. Tenía un nuevo propósito para su próxima década. Pero nunca podría hacer algo así solo. Si esta misión iba a llegar a alguna parte, necesitaba conexiones. Necesitaba a Nintendo. Con el paso de los años, la Famicom de Nintendo había pasado a ser una novedad a convertirse en un fenómeno que arrasó con la industria japonesa. ¡Qué bonito el robocito! Yo tengo el Amiibo. Es bien bonito. De videojuegos. Muchas veces Sony había intentado establecer relaciones con Nintendo y en todas las ocasiones la empresa no se había mostrado interesada. Pero en una de esas reuniones, Ken los acompañó. Estaba decidido a encontrar algo, lo que fuera, que podría proporcionar a Nintendo para iniciar la relación que le permitiría crear la consola con la que soñaba. A medida que avanzaba la reunión, los representantes de Nintendo revelaron un detalle importante que finalmente le daría la ventana que desesperadamente deseaba. Estaban comenzando el desarrollo de un nuevo dispositivo de juegos como sucesor del Famicom. Espera, ¿qué hardware usarán para eso? Bueno, queríamos que la CPU fuera similar a la Famicom, y para el audio estábamos pensando... Espera, ¿puedo ayudar con eso? ¿Has oído hablar de PCM? ¿Un PC qué? Podemos hacer algo muchísimo mejor que el audio FM del Famicom. Sus juegos sonarán mejor que nunca. Claro, y ahí le estaban comprando ya. Para su sorpresa, la propuesta fue bien recibida, ya que el audio era uno de los pocos departamentos para ese momento en los que Nintendo estaba abierto a colaborar con Sony. Ahora, uno pensaría que llegar a un acuerdo con la compañía de videojuegos más grande de esa época sería celebrado como una gran victoria, y estarías equivocado. Según Revolutionaries at Sony de Reiji Asakura, que está lleno de entrevistas a personas involucradas en esta historia, Sony en ese momento era conocida por sus complejas máquinas de audio y video analógicas. Los ingenieros analógicos eran las estrellas de Sony, y los especialistas digitales como Ken eran ciudadanos de segunda clase, y los proyectos digitales como el System G eran productos secundarios. Los directores de Sony estaban absolutamente furiosos con Ken Kutaragi al haber hecho promesas en nombre de la empresa e involucrarlos en un producto digital que no les interesaba. Oh, pobrecito. Y él ahí apasionado, diciendo yo puedo, necesitamos Nintendo.
Pobrecito. El proyecto del chip de audio de Nintendo estaba muerto incluso antes de que empezara, excepto que no los tuvo. Desafiando a los directores de la junta, Kutaragi comenzó a trabajar en secreto en el chip de sonido. Por supuesto, era solo cuestión de tiempo antes de que se enteraran. Esta vez la había liado. La insistencia de Ken en llevar a la empresa hacia costosos e innecesarios productos digitales sería su fin. El precio sería su cabeza. ¿Qué está pasando aquí? Una calmada voz oyó la conversación y por un momento Ken casi pudo sentir que su padre le había enviado un guardián del más allá. Era Norio Oga, el presidente de Sony. Señor, he estado trabajando en un chip PCM para audio, uno de los mejores jamás hechos, y convence a Nintendo a usarlo en su nuevo sistema de juegos. Es una gran oportunidad para la empresa. Había algo en el rebelde Kutaragi que le recordó a Oga de sí mismo, de aquellos días de enviar cartas a Sony para que mejoraran sus terribles grabadoras. Una pasión que, si se dirigía bien, podía apoderarse del mundo. Qué lindo. O sea, es muy bonito. ¿Sabéis? Que confiara. No sé, es muy lindo. Es un buen jefe, ¿sabéis? Un buen jefe escucha al empleado si cree que hace las cosas bien. Lo malo es que hay muchos jefes que no escuchan a los empleados porque piensan que lo hacen todo mal, pero bueno, esto es un buen jefe. Permitiría que continuara la producción del chip de sonido, protegiéndolo del resto de los ejecutivos. Kutaragi tenía su caballo de Troya, pero no sería la última vez que necesitase ser rescatado. Menos de un año después, incluso antes del lanzamiento del Super Famicom de Nintendo, estaba listo para dar el siguiente paso en su estrategia. Previamente, Nintendo había intentado usar discos baratos para juegos usando un accesorio exclusivo en Japón, el Famicom Disk System, y fueron tan lejos como asociarse con Sharp para lanzar un sistema con el lector de disco incorporado. El siguiente paso en el plan de Ken requería convencerlos de hacerlo de nuevo. Soy fangirl de Sony y de Nintendo. Y no lo soy de Xbox porque nunca he tenido un Xbox. Pero a futuro quiero una Xbox. Y quiero gozar el Game Pass en una Xbox. Porque soy full de consolas. Me encantan. Y quiero pillar todos los juegos de Xbox en físico. Así que me encantan las consolas realmente. Y me encanta coleccionar juegos. Pero mejor. El Disk System tuvo fallas desde el principio, usando tecnología obsoleta, pero ahora Sony y Philips han inventado el disco compacto. Esto le daría a la Super Famicom una gran mejora en términos de almacenamiento. Contra todo pronóstico, otra vez, a Nintendo le encantó la idea y se firmó un contrato para la producción de dos dispositivos, un accesorio de lector de CD para el Super Famicom y una versión especial de la consola fabricada por Sony con el lector de disco incluido, que se llamaría la Nintendo PlayStation. ¡Oh, sí! Todo estaba marchando. La PlayStation era solamente el siguiente paso, y después de su inevitable éxito, Kutaragi tendría la pista despejada para convencer a Nintendo de permitirle hacer una consola capaz de 3D. Pero nunca ocurrió. ¡Se viene la catástrofe! Lo que sucedió a continuación es literalmente uno de los eventos legendarios más comentados en la historia de videojuegos. Literal. Y por la cosa horrenda que dejaron en el mundo. Esa cosa. Eso. Mientras Kutaragi espera su tren en junio de 1991, las noticias del CES de los Estados Unidos lo tomaron completamente desprevenido. Nintendo había traicionado públicamente a Sony por Philips en el contrato del CD. Los detalles exactos de cómo sucedió esto están un poco entre la leyenda y la historia. Es muy posible que el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, estuviese preocupado por la cantidad de control que este proyecto le otorgaba a Sony sobre los juegos de Nintendo. Pero en el momento lo importante es que este fue un traspié muy grande para los planes de la consola de Kutaragi. Su sueño, su visión para la próxima década de progreso tecnológico pendía ahora de un hilo. Tal cual. Tuvo que ser horrible para él, ¿eh? Tener que pensar cómo arreglarlo, cómo hacerlo. Es que es horrible. Y encima confiaban en que iba a salir bien el proyecto con Nintendo. En manos de las personas que más lo odiaban. Si iba a salvar el proyecto, tendría que jugar sus cartas cuidadosamente. Un año completo pasa de peleas comerciales y contractuales con Nintendo, y la junta de Sony estaba lista para dejar atrás todo este desperdicio de dinero, incluyendo el presidente de Sony, Oga. Pero Kutaragi aún no estaba listo para renunciar a su sueño. En 1984 me mostraron un demo con gráficos 3D muy avanzados que nuestros chicos de laboratorio acababan de crear. Eso fue hace 8 años. Según mis cálculos, creo que podremos fabricar una consola de videojuegos para los consumidores usando esta tecnología en solo 2 años. Venceremos a Nintendo en su propio juego con una tecnología que ni siquiera pueden imaginar. Lo que creó Nintendo fue la competencia. ¡Boom! Ahí. Como un tren. Entrando en la estación ahí.
¿Espera? ¿Es en serio? Señor Oga, lo respeto mucho y me ha ayudado muchísimo durante estos años, pero francamente, ¿va a dejar que Nintendo se salga con la suya? ¿Sabes qué? ¡Hazlo! Ken ahora tenía el visto bueno para poner en práctica una década de maquinaciones para crear su dispositivo revolucionario. Menos mal que se animaron, a aceptarle la idea, porque si no, nos perdíamos un consolón. Es una maravilla. Tal como lo había predicho, la tecnología y las ideas presentes en el System G podrían miniaturizarse en el PlayStation en bajo costo. Con la tecnología disponible, la consola se perfilaba como un gigante que aniquilaría por completo cualquier hardware rival en su rango de precio. ¡Qué bonita es! ¡Es bien cute! ¡Mira qué bonita! Sin embargo, la cultura analógica de Sony hizo que la mayoría de los empleados no quisieran involucrarse con un proyecto de esta manera, pero afortunadamente Oga había encontrado la mejor manera de proteger el proyecto de esta cultura. Trasladó a Ken Kutaragi a una de las subsidiarias que había ayudado a crear, Sony Music. Si bien Sony Music formaba parte de la marca Sony, en la práctica operaba casi por completo como una empresa paralela, con una cultura completamente diferente, y quizás la mejor representación de esto era su presidente, el tío cool Shigeo Maruyama. Sony Music era una empresa acostumbrada a lidiar con artistas, y esto significaba que también estaban mucho más interesados en el negocio del entretenimiento, y mucho más abiertos a la hora de probar nuevas tecnologías, incluyendo las digitales. Maruyama de inmediato se interesó en el proyecto. Había probado la Famicom hace años en una fiesta y estaba acostumbrado a las consolas de juegos, ya que los artistas generalmente les gustaba jugar en consolas en las salas de espera de las disqueras. Él quería tener una parte de esto. Kutaragi era el que tenía las habilidades para crear el innovador hardware, pero era Maruyama y su experiencia en la industria del entretenimiento que entendía que las personas no comprarían el Gracias por el follow. dispositivo por la tecnología, sino por el contenido que podrían reproducir en ellos. La gente compraba reproductores de CD para escuchar sus bandas favoritas, y para vender la PlayStation necesitaban juegos. Sony Music tenía los recursos para gerenciar y fabricar juegos para la consola, pero para desarrollarlos... Ojalá poder viajar en el tiempo y poderme comprar toda la estantería de juegos de Play 1. ¡Ay! Bueno, para el título de lanzamiento del sistema, Maruyama sugirió trabajar con una de las sucursales más externas, Sony Image Soft. Llevan años publicando juegos, estos chicos son definitivamente la respuesta, y aquí en Sony Music tenemos una excelente relación con ellos. Mira, sé que técnicamente es un videojuego, pero no podemos basar el lanzamiento de una consola en los desarrolladores de Wheel of Fortune. Estos tipos hacen juegos terribles. Ahora, esto presentaba un problema para Sony, porque durante las etapas iniciales... A ver, solamente os digo que hace años, cuando estaban estos juegos en tienda, en España podías trabajar y ahorrar dinero. Sé que es algo difícil de pensar ahora, pero en su día ahorraban dinero los que trabajaban. Así que mi dinero ahorrado hubiera ido a eso. Pero claro, yo no había nacido. Así que, pues nada. Y cuando nací, pues era un poco tarde para hacer X cosas. Y muy pronto para mí, porque no podía trabajar de bebé. ¿Sabéis? Un bebé trabajando no se vería bien. de sus consolas, compañías como Nintendo o Sega podían confiar en sus estudios internos para producir juegos exitosos y hacer que las consolas arrancaran. Pero Sony simplemente no tenía el talento para eso, lo que significaba que la supervivencia de todo el proyecto dependía en convencer a otras empresas de hacer juegos de lanzamiento para su consola completamente desconocida. Sin preocuparse por el desafío, Ken se preparó para visitar Gracias por el follow. todas las grandes empresas de juegos de Japón que aceptaran una reunión con él, hasta que pudiese encontrar su repertorio de lanzamiento. Julio de 1993. Ken se sienta nervioso al otro lado de la mesa de los que toman las decisiones del gigante de los videojuegos, Namco. Después de haber ¡Namco! Gracias por el follow. hecho su apasionado discurso a favor de la consola capaz de hacer gráficos 3D, la reacción no fue la que esperaba. Mire, señor Kutaragi, ustedes son nuevos en esta industria, pero nosotros hemos estado aquí por un tiempo. Hace años lanzamos el primer juego arcade en 3D y eso costaba $10,000 por dispositivo. Y ahora me dice que va a ser una consola compatible con ese nivel de 3D por $300 el próximo año. Tal vez en una década, pero ahora mismo de ninguna manera. Vuelva cuando haya vendido 3 millones de consolas y podemos hablar. Compañía tras compañía obtuvo exactamente el mismo discurso. Era impensable, inconcebible que Sony pudiera lograr lo que decía.
pero pruébenlo. Y nadie correría el riesgo de hacer un juego de lanzamiento para ellos. Pero Kutaragi sabía que lo que prometían estaba a la vuelta de la esquina. Solo necesitaba una manera de convencer a todos los demás. Y tenía un plan. 28 de octubre de 1993. Tokio, Teatro Sony. Finalmente, Sony anunciaba públicamente al mundo entero sus intenciones de ingresar al mercado de las consolas con la fundación de una nueva empresa, Sony Interactive Entertainment. Creado la mitad por Sony y la mitad por Sony Music, una combinación de lo mejor de ambas empresas. Y lo que es más importante, una empresa lista para hacer una prometedora demostración en vivo de su tecnología imposible. Auditorio Sony número 10, repleto de cientos de desarrolladores de 60 empresas diferentes. Cuando se apagan las luces, Kutaragi está listo para su última apuesta. A medida que se enciende el prototipo, aparece en pantalla un demo de un T-Rex completamente en 3D. Responde instantáneamente los comandos de los botones para demostrar que esto no está pre-renderizado, sino que todo se ejecuta directamente desde el prototipo. Y al Ken volverse hacia la audiencia, escucha silencio. Una audiencia completamente muda. Pues yo me hubiera quedado a cuadros, ¿eh? Me hubiera quedado como... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto? Lo que realmente estaba sucediendo era que todos los desarrolladores en la sala estaban demasiado sorprendidos como para hablar. ¿Normal? ¿Cómo me pasas de píxeles a eso en 3D? O sea, tenía que ser flipante. Tenía que ser como... ¡Wow! ¡El futuro es hoy! Solo habían visto un demo como este corriendo de estaciones de trabajo extremadamente costosas. Sega presentó el primer juego de lucha arcade con gráficos completamente poligonales hacía apenas unos meses en un costoso gabinete de arcade. ¿Y Sony iba a vender esto por $300? La voz se corre entre los desarrolladores de juegos. La era 3D no estaba a 10 años de distancia, sino a la vuelta de la esquina. Y de repente, todas las reuniones de seguimiento programadas por Ken tenían un tono completamente diferente. Las empresas ya no pedían millones de consolas vendidas, sino que parecían realmente curiosas sobre lo que podrían hacer. Los habían convencido de que Sony realmente podría lograr la tecnología que afirmaban. Ese era solo un pie en la puerta. Si querían convencer a las empresas de dar el enorme salto de fe que era hacer juegos de lanzamiento para PlayStation, necesitaban algo más. Y ahora que estaban escuchando, Sony Interactive Entertainment tenía el arma secreta perfecta, un pequeño truco comercial que Maruyama había aprendido de la industria de la música. Viéndolo en retrospectiva, es fácil decir que el CD-ROM era el formato superior. A ver, puede almacenar mucho más datos, pero puede que te sorprenda saber que en 1993 el CD tenía una reputación muy diferente entre los desarrolladores de videojuegos japoneses. Lo odiaban. Las consolas basadas en CD habían llegado al mercado con el Sega CD y el 3DO, y los desarrolladores rápidamente se dieron cuenta de las velocidades de lecturas no idóneas del CD. Kutaragi sabía que habían resuelto este problema con el PlayStation. En lugar de cargar assets continuamente desde el disco como un cartucho, los copiaban en RAM y cargaban los assets del segundo plano cuando fuera posible. Pero incluso si las empresas finalmente estaban convencidas de que podían hacer una consola compatible con 3D, se enfrentaban a una pendiente muy inclinada para convencerlos de hacer juegos en CD en lo... Estoy flipando porque este señor era hiper inteligente, ¿eh? Para sacar todo eso y convencer a las empresas de algo que realmente odian y que no soportan, y convencerles directamente con acciones, enseñándoles el dinosaurio y cosas así, me parece un flipe, la verdad. Madre mía, qué mente maestra. lugar de cartuchos. Pero había una debilidad clave que tenían los cartuchos para los desarrolladores que estaban listos para explotar. ¿Y cuánto tiempo tarda Nintendo en entregar un pedido de cartucho para ustedes? Unos 3 meses, diría yo. Si hace juegos con nosotros en CD, podemos completar un pedido en 3 días. ¿3 días? Madre de Dios, de 3 meses a 3 días. De 3 meses a 3 días. Eso es una patada, de verdad. ¡Hostia! 3 días. ¿Cómo es eso posible? ¿Tienes alguna prueba? Así lo hacemos en Sony Music para las tiendas de música. Fabricar CDs es un proceso rápido. Incluso podemos utilizar las mismas máquinas. Vale, bien. ¿Cuál es el truco? ¿Cuánto nos va a costar esto? $9. ¿Por el CD? Por el CD y la licencia. Puedes agregar los mismos márgenes de ganancia de siempre y podemos vender los juegos a los consumidores por un 30% menos que Nintendo sin ninguna pérdida para ustedes. Buah, es que esto es compra instantánea, O sea, ¿cómo no van a convencer a la gente? O sea, qué maestros los dos. Son dioses, joder, qué mente, qué todo, qué... What the fuck, hostia. Ay, qué flipe.
Esto podría parecer un detalle pequeño, pero los meses que llevaba a fabricar los cartuchos significaban que las compañías de juegos tenían que jugar un peligroso juego de adivinanzas. Si fabricabas muy pocos y el juego se convierte en un éxito inesperado, perderás ventas claves. Es posible que la emoción haya pasado para cuando puedas hacer más, pero haz demasiados cartuchos y ahora tienes un almacén lleno de juegos sin vender, perdiendo dinero en costos de almacenamiento. Pero el CD se podía fabricar tan rápido que evitaba una gran parte del problema, y todo siendo mucho más barato. Esta era la forma en que Sony Music había provisto las tiendas de discos en Japón durante mucho tiempo, y estaban seguros de que podrían implementar la misma estrategia para los videojuegos. Este era el segundo golpe que necesitaban. Todos los desarrolladores estaban exhaustos de las terribles condiciones de Nintendo y los tiempos de espera para los cartuchos, especialmente Namco, que literalmente había ido a juicio con Nintendo por este tema varias veces. Y ahora Sony acababa de sacar bajo la manga la solución perfecta, sin cambios a sus márgenes de ganancia. Era demasiado bueno para ignorarlo, y el paso final necesario para que estuvieran a bordo. Con todo en posición, Sony finalmente estaba listo para vender la consola. Pero, ¿a qué precio para el minorista final? No tenían ninguna referencia con respecto a los precios de las consolas, y ciertamente no podían pedir ayuda a sus competidores. Así que hicieron lo que todos los demás harían: improvisaron. Sony tomó los datos recopilados durante años y años de ventas de productos electrónicos de consumo y estimó que los minoristas podían esperar al menos un margen de ganancia del 25% en el precio final. Entonces, el precio final para los consumidores terminó siendo $399. Con la llegada de la temporada navideña y el cargamento final de consolas a los minoristas japoneses, era la hora del espectáculo. 3 de diciembre de 1994. ¡Oh, qué emoción! 9:05 AM, sede principal de Sony. Un silencio inquietante estaba presente en todos los pasillos de las oficinas. De repente, un teléfono empieza a sonar. Una secretaria se apresura a contestarlo. Era un minorista. Necesitaba hablar urgentemente con alguien de Sony, y se trataba sobre el lanzamiento del PlayStation. Todos estaban preocupados. ¿Habrá salido algo mal? Le pidieron que lo pusieran en altavoz y escucharon la llamada. ¡Hey! Quisiera darle las gracias. ¿399? Esto es una locura. Todo el mundo estaba perplejo. ¿Qué quería decir con eso? De nada, pero... Disculpa, ¿de qué estás hablando? Nintendo normalmente nos deja con un 10 o un 15% de las ventas. Ustedes son lo mejor. Cada venta de PlayStation es efectivamente $100 en mi bolsillo. Están salvando la Navidad para toda mi tienda. Gracias. Y luego colgó. Todos estaban incluso más desconcertados que antes, pero Maruyama entendió exactamente lo que acababa de pasar. El margen del 25% era lo normal en electrónica, pero Nintendo había establecido un 10% como... Buah, es que es una cagada todo. O sea, es una cagada. Es que lo estoy pensando y digo, madre mía, pero qué jodido. What the fuck, con Nintendo era bien jodido. Madre mía, menos mal que le salió competencia, ¿eh? Si no estaríamos bien jodidos ahora. Es que estaríamos jodidos. Nintendo ha tenido que cambiar cosas por culpa de la competencia. Si no, Nintendo se hubiera mantenido como siempre. O sea, hubiera sido peor pensarlo. Nintendo ha cambiado cosas porque se ha sentido presionado por los otros. Sí. Sí. Hubiera sido 1000 veces peor. Sí. O sea... Nintendo tiene muchas cagadas ahora, pero sería peor si no hubiera tenido competencia. Os lo aseguro. Vamos, olvidaros del internet, olvidaros de esas cosas en la consola. Porque si aún le cuesta imaginar. Como precedente para los videojuegos. Entonces, accidentalmente, Sony les estaba dando a los minoristas más del doble de los márgenes de ganancia que normalmente ofrecía Nintendo, convirtiendo al PlayStation en lo mejor que le ha pasado a los minoristas en esa temporada navideña. Los márgenes de ganancia eran tan altos con cada consola vendida que los minoristas estaban promoviendo las ventas de PlayStation como locos. Buah, ya aún más, claro, lo promocionarían más. Partes enteras de las tiendas ahora se dedicaban a atraer a los consumidores para que probaran la nueva consola, y una vez la probaban, estaban enganchados. Solo una semana después, el boca a boca se hizo más y más fuerte, y la mayoría de las tiendas empezaban a quedarse por completo sin existencias. Literalmente no había más PlayStations que comprar. Gracias a la visión de Kutaragi, las decisiones calculadas de Oga y las increíbles tácticas de marketing de Maruyama, y gracias también a este error cometido en el momento adecuado, Sony lo había logrado. Ahora era un jugador en la industria de las consolas, uno que se convertiría en la peor pesadilla de Nintendo en el lapso de unos meses. Pero un factor adicional que contribuyó a este éxito inigualable fue el icónico diseño. Es que es muy bonita.
O sea, nadie me puede negar que es bien bonita. Tanto de la consola, que equilibra a la perfección estética y practicidad, como del control, que sentaría un precedente que todas las empresas de videojuegos seguirían. Por lo que es posible que te sorprenda un poco saber que el diseño del mando fue muy controversial y que su jefe de diseño tuvo que luchar contra Kutaragi para que permitieran usarlo, lo que haría empleando alguna de sus propias tácticas en su contra. Esa es la historia que estoy explorando, ¡Qué maestro también! Es que está lleno de genios. esta vez en SideQuest. SideQuest es una serie en la que exploro historias paralelas relacionadas con estos videos, con cada video ¡Qué maravilla fue, eh! que hago teniendo su propio acompañante, y cada episodio de SideQuest está disponible en Patreon. Este canal no sería posible en absoluto sin tus contribuciones en Patreon, que ayudan con los gastos de arte, animación 3D e investigación. Y para mí, una contribución tan vital requiere una recompensa a su medida, así que allí siempre van a tener los episodios de SideQuest, junto con previews exclusivos periódicos de los que vamos implementando de los próximos videos. Gracias por mantener a este canal con vida. Pues muchas gracias a Low Spec Gamer por cómo Sony casi arruina al PlayStation. Ha sido una pasada, la verdad. Qué pedazo de animación, qué bien explicado. Es que todo brutalísimo, la verdad. Me ha encantado. O sea, no me extraña que me lo recomendaran. Me alegro un montón. Os lo dejo en el chat, como siempre, para que le deis me gusta, lo comentéis. Ya veremos algún vídeo más de Low Spec, porque la verdad es que ha sido una pasada. Ha sido brutalísimo. Y muchas gracias, Isos, por haberlo visto conmigo. Espero que os haya gustado tanto como a mí. A mí me encanta PlayStation. Y la verdad es que es una emoción ver estos documentales. También me gusta bastante Nintendo, pero soy súper fan de PlayStation. Así que muchas gracias por verlo conmigo.